Lo primero que puedo decir es que es algo totalmente diferente a lo que la gente piensa que es un activo. La gente piensa que un activo es una cosa, pero es otra, un activo. Entonces, acá vamos a hablar de qué sí es un activo. ¿Qué es un activo digital? Y la aclaración de que no es nada que ver con, no sé, con cripto, con cosas. Vamos a hablar de activos digitales para pymes, para empresas, para una fábrica, para un negocio tradicional. Vamos a hablar un poco sobre cómo generar esto, pero en lo digital, o sea, con el marketing digital. ¿Y qué tiene que ver esto con el marketing digital? Bueno, bienvenidos a este nuevo episodio donde vamos a hablar de cómo desarrollar activos digitales, Feli, activos digitales que permitan generar una renta en el tiempo y tener como o ingresos pasivos o algo parecido. ¿Qué te parece el tema? Muy interesante, muy contento de estar grabando otro capítulo. Y quería empezar preguntándote, ¿qué es un activo? Vos que sos economista, ¿qué es un activo en términos generales? Lo primero que puedo decir es que es algo totalmente diferente a lo que la gente piensa que es un activo. ¿Ok? En general, a ver, más allá de lo digital, después pasamos a lo digital, la gente tiene algo de plata, algo de dinero. ¿Qué es lo primero que suele hacer, Feri? En Argentina, bueno, depende del país. En Argentina suelen comprar un departamento, un piso. Bueno, yo me ok. refería a un paso previo, ¿no? Ok. Como que digo, tengo algo de platita, no me alcanza todavía para... Ahorrarlo. Está bien, no buscaba esa respuesta, pero está bien, está perfecto. Entonces uno puede ahorrarlo, puede comprarse un departamento, puede comprarse un auto, un carro. Entonces, yo lo que digo, ¿es un activo eso o no es un activo? Por ejemplo, ¿un carro es un activo? No es un activo porque no te deja una renta pasiva. Al contrario, es un pasivo. Es un gasto. Es un gasto. Me refiero acá a los conceptos que explica Robert Kiyosaki en el libro Padre Rico, Padre Pobre. La gente piensa que un activo es una cosa, pero es otra. Entonces, un carro, un auto, no es un activo, es un pasivo, te genera gastos. Y se va devaluando el valor en el tiempo. Un departamento, lo mismo, para vivir uno dice, pero claro, eso sí es un activo. No es un activo porque lo estás usando para vos, no te estás generando renta. No quiere decir que no te compres un carro o no te compres un departamento o no tengas plata ahorrado, pero no es un activo. Entonces, acá vamos a hablar de qué sí es un activo. No sé si querés explicarlo vos o que lo explique yo. Sí, no, el concepto de, entonces, hago una inversión inicial generalmente porque tengo que hacerme de ese activo, tengo que comprarlo y después esperar que a lo largo de los meses me dé un ingreso o puede ser que lo vendas al final de todo y ahí recuperes y tengas ganancia, ¿no? Como si fuera un departamento o una acción, ¿no? Donde uno es dueño de una compañía, tiene un pedacito de una compañía y todos los meses te van dando un dividendo. Entonces eso es un activo. Por ejemplo, en la vida real, un departamento que yo compro para alquilar, para tener renta, sí es un activo. De dos maneras. Una es porque todos los meses voy a tener un ingreso por el alquiler y otro por la posible revaluación del activo a futuro. Es decir, yo tal vez compro el departamento a $100.000 y tal vez en 10 años vale $130.000, además de toda la renta que me dejó. Entonces, vamos a hablar un poco sobre cómo generar esto, pero en lo digital, o sea, con el marketing digital. ¿Y qué tiene que ver esto con el marketing digital, la generación de activos, ¿no? Claro, ¿y qué es un activo digital? Y la aclaración de que no es nada que ver con, no sé, con cripto, con cosas. Vamos a hablar de activos digitales para pymes, para empresas, para una fábrica, para un negocio tradicional. Y también me parece muy importante resaltar lo que se conoce como la octava maravilla del mundo, porque creo que aplica mucho a este tema. La octava maravilla del mundo se conoce como el interés compuesto. El concepto de que si uno, por ejemplo, nos invierte $10.000 al 10% anual, el crecimiento de ese dinero todo el tiempo se va haciendo exponencial porque primero tenés 10% sobre 10.000, después 10% sobre 10.100, después 10%, entonces uno se va reinvirtiendo toda la ganancia. Por ejemplo, yo antes de grabar el capítulo hice la cuenta. Si uno pone $10.000, por ejemplo, al 10% por 50 años, sí o sí es un millonario. Sí o sí. ¿Por qué? Por el efecto de esta bola de nieve que se va haciendo con el interés compuesto. Entonces, para las cosas que expliquemos ahora y los conceptos, es importante de tenerlo en cuenta, ¿no? Vamos más a lo empresarial y para mí una forma muy fácil de entender si tu empresa tiene activos o no tiene activos es ¿qué pasa si reducís la operación al mínimo, al 10%? O sea, ¿qué pasa si mañana le decís a tus clientes, mira, voy a operar con el mínimo, se anula toda tu facturación, o sea, perdés todo? O sea, es como que dejás de brindar el servicio y la gente ya no le sirve lo que ofreces, eso quiere decir que no tenés ningún activo. Y si vos reducís tu operación al mínimo, y si bien tal vez va disminuyendo de a poco, todavía seguís facturando y sigues generando cosas,
Eso quiere decir que tenés una empresa súper apalancada en activos. Y en general, las empresas están en algún punto en el medio. Sí, por supuesto. Es verdad que, claro, si uno redujese toda la operación, por ejemplo, dejar de hacer publicidad, entonces que te mantenés con los clientes. O sea, ¿cómo sería una situación donde sí tenés activos en una pyme? ¿Cómo sería? Mirá, lo quería explicar con nuestras empresas. Nosotros tenemos dos empresas y una es un activo y otra no, hacia gran escala, ¿no? Obviamente tratamos siempre de desarrollar activos, pero GoDigital es una agencia de marketing digital. ¿Qué pasaría si mañana reducimos la operación al mínimo? Nada, porque es muy humano. O sea, tenemos gente entregando un servicio y si no se lo damos humanamente de manera continua, medio que nuestra facturación se tiende a ir a cero. Por otro lado, tenemos a Clienti, que es un software de ventas, que es un software en la nube que está funcionando. Y si dejamos de operar, o no al 100%, tenemos que dar soporte y ciertas cosas mínimas, igual seguimos facturando. Tal vez nos empieza a bajar la facturación, pero lo que entrega el valor es el activo, que es el sistema, es el software desarrollado. Entonces, ese podría ser un ejemplo de que es activo y que no. Claro, sí, es verdad que, yo creo que podríamos plantear distintas etapas de reducirse al mínimo. Yo creo que uno, digo, para las pymes, para las empresas que nos están escuchando, un escenario podría ser, ¿qué pasa si dejo de invertir en publicidad, digamos? O sea, o dejo de tener la fuerza de ventas. Mi negocio sigue facturando, digamos, tengo clientes recurrentes, o sea, seguiría teniendo las ventas de las personas que me compran todos los meses. Eso seguiría sucediendo, me alcanzaría para mantener la operación y tener ganancia o no. Entonces ahí uno también se da cuenta de cuán rentable es algo. Y hay modelos, por ejemplo, el del software que tenemos nosotros, que es extremadamente rentable en el sentido de activo digital. Claro, no es lo común, eso no es común y por eso este tipo de empresas de software están valuadas muy, muy alto, porque son grandes activos. Claro. En la mayoría de los casos uno tiene una empresa tradicional que si deja de operar casi tiende a facturar cero, pero tiene algunos activos que ahí van empezando de a poquito a funcionar solos, ¿no? Sí, y también podríamos por ahí nombrar algunas características que puede uno desarrollar en su empresa, inclusive una empresa que ya la tenemos activa, tratar de transformarla hacia ese lado, para que se vuelva más un activo, ¿no? Claro. Antes de eso quiero dar un ejemplo práctico de marketing. Por ejemplo, TikTok versus YouTube. Uno tiende a no ser un activo y otro tiende así. A ver, TikTok, yo puedo generar mucha viralidad, está buenísimo, porque en realidad puedo generar videos virales que después me atraigan mucho público, pero en el momento que yo dejo de generar contenido, casi se me va a cero todo. YouTube tiende a ser más un buscador, y por lo menos lo que nos pasó a nosotros, tanto con nuestro canal de cliente como mi marca personal, yo de repente en mi marca personal no le di ni bola a YouTube. Simplemente subía los podcasts a YouTube. Y de repente veo que empieza a crecer solo. Como que... Y si hoy no grabara más podcasts, YouTube seguiría teniendo más o menos 100 horas de vistas todos los días. Entonces, esto es un activo, porque si no hago nada, sigue produciendo y TikTok no es un activo. Ojo, no quiere decir que los no activos sean peores, porque al no activo lo único le tengo que exigir más resultado de corto plazo en general. Eso podría ser un ejemplo en lo digital. Sí, ese me parece re interesante, que es la audiencia que uno que va construyendo, es un tremendo activo. En un libro de Alex Hormozi, que se llama 100 Million Leads, él cuenta que él al principio decía, ¿para qué voy a hacer de Instagram? O sea, yo veo que todo el mundo hace Instagram, pero digo, Instagram es... no es el hecho de cómo me compro el departamento. Instagram es me compro el auto. O sea, es el gato. Porque digo, subo un video. Sí, me reforcé, lo regrabé, lo ven, no sé, 100 personas, 500 personas. Y listo, no se ve nunca más. Y entonces él decía como que, che, eso no es un activo. No me voy a esforzar en hacerlo para que después no lo vea nadie. Entonces, pero de repente le pasó que veía que gente muy famosa... una que era, como se llama, una cosmetóloga muy famosa, de repente sacaba una marca de maquillaje y la vendía a 2 billions. Entonces él decía, bueno, esa casualidad porque el papá tiene una empresa. De repente agarraba a McGregor, que es un peleador de UFC muy conocido, sacaba una marca de whisky y la vendía a $600 millones. Entonces él decía, bueno, porque no sé qué. Después venía un actor que es La Roca Johnson y sacaba una marca de tequila y la vendía a no sé cuánto dinero, un montón. Él decía, algo tiene que ver acá. Y ahí fue cuando él se dio cuenta de que estaba equivocado. Claro, no, el foco lo tenía puesto en el posteo,
como que si no fuera un activo, y lo que es el activo es la audiencia. Sí. O sea, vos posteás, está bien, lo ve la gente que lo ve, pero la audiencia sí te va creciendo. O sea, la gente que te conoce por primera vez, que le interesaste, que te continúa conociendo y se va agrandando y de repente tenía, no sé, 10.000 seguidores, 500.000, 20 millones de seguidores. Y puede ser inclusive, como en el caso del departamento, que de principio no lo capitalices. Hay mucha gente como famosa que no lo capitaliza y que al principio no hace nada, pero de repente sacas tu marca de tequila y es como que vendiste el departamento que subió mucho ese valor. Entonces, estuvo bueno como al principio no le veía valor y de repente, claro. Eso sería un activo, tal cual. Entonces, el posteo de corto plazo en Instagram, no. Instagram tiende a ser más activo que TikTok igual, porque en general se desarrollan comunidades y seguidores más fieles en Instagram, en TikTok casi no. Pero, sin embargo, también yo tengo que estar todo el tiempo generando contenido. Pero el activo es la marca personal o la marca. No sé, es como que viene por otro lado el tema. Entonces es como que es un poquito más indirecto. Claro, por eso. Y yo creo también los activos también vendría a ser, hay muchas cosas que uno arma que tienen un montón de rodaje y te empiezan a conocer mucha gente, que de principio uno no lo capitaliza tanto, porque a mí me ha venido, yo he tenido reuniones con personas que me decían, yo tengo 200.000 seguidores en Instagram, pero no sé cómo sacarle el dinero. Y yo creo que puede ser una cosa que uno construye, como si fuera que, no sé, te compras un club de campo, un country, un barrio privado, un terreno, todo entero. Entonces, al principio, bueno, vendés lo que sea, pero después te puede surgir negocios secundarios de ahí. Decís, bueno, voy a construir una cancha de golf, por ejemplo, voy a alquilarlo. Ah, está bueno. Entonces, es muy importante la construcción de activos, y esto por eso digo para las pymes. Entonces, uno tiene que construir, tiene que empezar a darle rodaje, empezar a tener conexión con un montón de clientes, proveedores, y después, cuando te surge el negocio secundario, ahí por ahí puede ser que capitalices todo lo que estuviste construyendo. Eso sería como, a ver, claro, yo cuando pensaba en activos antes de grabar este episodio, no lo pensaba de esa manera, pero está buenísimo, que son cosas que son invisibles, pero en un momento como que generan un impacto fuerte, o sea, como eso, como construcción de marca, construcción de un barrio privado. Yo lo pensaba como cosas más concretas, como por ejemplo algo particular que se haga de manera automática en la empresa, no sé, como por ejemplo podría ser hasta un activo muy chiquitito, una secuencia de nurturing, que en otro episodio vamos a hablar de lo que significa, que es básicamente una secuencia automática de seguimiento de prospectos. Entonces, ¿por qué es un activo? Obviamente relativamente chico, pero si voy sumando muchos activos chicos, se me va volviendo una empresa como muy automática. Es porque si yo no estoy operando, también sigue funcionando. Tal vez lo único que tengo que hacer es dejar prendida la campaña, meter a nurturing y con mínima fuerza de venta ya empiezo a vender. Un podcast podría ser también un activo. Nosotros nos llaman la gente casi sin necesidad de que un vendedor intervenga. Creo que nosotros lo obligamos a que el vendedor intervenga para estar seguro de si la empresa que nos quiere contratar hace fit con nosotros. Pero si no fuera por eso, me parece que la gente de escuchar marketing simple diría godigital.com, entrar, comprar agencia de marketing. Y nosotros podemos decir, bueno, mira Felipe, pausamos el podcast, pero el tráfico sigue viniendo, o dejamos publicidad prendida a los episodios actuales, lo mandamos a venta directa, o dejamos un vendedor que atienda cualquier cosa y seguiría vendiendo. Entonces es como que, bueno, esto también lo estamos haciendo por un poco por generación de activos. Está buenísimo. Y está buenísimo, creo que de lo que estás diciendo, el concepto de, ok, uno puede tener un activo digital, tenerlo disponible, pero hay que saber también cómo capitalizarlo. Porque uno lo puede tener, pero de repente no sabes cómo sacarle valor. Y también para los que nos están escuchando, que por ahí dicen, bueno, yo no tengo un podcast, ¿qué hago? A ver, el activo digital para mí principal que todos tienen, que no lo suelen aprovechar del todo, es la base de contactos. Sabía que ibas a decir esto. Que hemos hablado en otros capítulos, pero uno, primero que todos la tienen, solo que está súper dispersa y la tienen mezclada por todos lados. Y segundo que hay que saber cómo ir sacándole jugo, pero nosotros no sé si lo contamos en algún momento, nosotros armamos nuestra primera empresa, ¿sí? Creo que llegamos a tener, que era GoDigital, ¿no? Llegamos a tener unos 150 clientes, perfecto. Pero además de esos clientes, teníamos como 18.000 pymes en nuestro CRM, en nuestra base de contactos. Cuando lanzamos Clienti, en 3 años llegamos a tener 600 clientes. Y eso no hubiera sido posible de ninguna manera si no era por la empresa anterior. ¿Pero qué es la empresa anterior? Sí, puede ser algunos proveedores, algunas personas con las que trabajamos, pero principalmente que quisimos, es lo que decía esto de si queremos montar la cancha de golf en un barrio privado como negocio secundario o abrir una segunda cosa,
siempre cuando uno ve el momento y ya tiene armado toda una estructura de gente que te conoce, gente con la que uno trabajó, ahí es donde también genera esa capitalización extra del activo digital, ¿no? Para mí primero es volumen, lo primero de todo es volumen, porque si vos tenés volumen, después puedes generar un montón de activos. Y ahí viene el marketing. ¿Por qué nosotros pudimos generar Clienti? ¿Y por qué ahora voy a contar otra idea de negocios que estamos teniendo, tal vez para 2024? Es porque teníamos tanto volumen de leads, tanto volumen de base de datos, que medio como que es tierra fértil para tirar la semillita y ahí que crezca el árbol directamente. Entonces, de repente hoy nos encontramos nos estamos invirtiendo como $15,000 por mes en publicidad. Yo diría, uy, es un montón, pero verá, fuimos súper gradualmente a llegar hasta esto. Fuimos generando, no sé, ahora creo que tenemos más o menos 400 reuniones por mes. Son 400 reuniones, de las cuales tal vez se cierran 50 ventas. Y además quedan 350 sin vender. Esos son potenciales clientes que no nos compraron. Y después, además, hacemos webinar y todo, nos queda una base de datos gigante. Entonces, una idea que habíamos pensado es, a ver, tenemos 400 reuniones, 350 no se le vendió nada, pero no se le vendió o agencia de marketing o el software, porque tal vez estaban queriendo comprar algo, pero justo no encontraron el producto. Entonces, ¿qué pasa si hacemos otro producto que se adapte a un mayor número de personas? Se nos ocurrió un curso, un programa en formación en marketing para pymes. Y tal vez dijimos, ni siquiera hay que promocionarlo, porque básicamente el que no nos compra el otro, le podemos decir, tenemos este curso, mira, no querés comprar la agencia porque o te pareció caro, o porque no es el momento, o lo que sea, comprate este curso, y se lo ofrecemos a 350 personas todos los meses. Comprátelo para hacerlo vos, o para aprender vos y después pedirle a otra agencia de marketing, lo que quieras. Entonces, ¿y qué pasaría si de esas 350 personas nos compra el 10%, que no es nada loco? Son 35 ventas, y si le ponemos un ticket de $300 al programa, que es algo relativamente económico, ya tenemos $10,000, no solo de facturación, sino de ganancia adicional. Entonces es como que por el activo que desarrollamos antes, que estaba medio invisible, podríamos llegar a generar una unidad de negocio nuevo. Pero volviendo al principio, todo depende del volumen de leads, del volumen de ventas, del volumen de base de datos que tengas. Sí, claro, por eso. Y esto que decís aplica para todas las empresas, porque todas las empresas tienen un montón de reuniones que igual las tienen, o llamados donde igual los tienen. El tema es si se te ocurre un producto o un servicio extra para ofrecerle y así poder ir complementando y haciendo que tu activo digital tome más valor. Y lo otro es que cuando, por ejemplo, nosotros pensamos Clienti, ¿no? Que fue la segunda empresa, después de por ahí, no sé, 10 años que teníamos de empresa encima, por ahí ahora no nos damos tanto cuenta, pero hubo varios de los puntos que los pensamos para que sea un activo digital. O sea, no sé si te acordás de alguno. Sí. No, en este momento, a ver, nosotros nunca pensamos en activos. O sea, es como que uno va arrancando un emprendimiento y va haciendo las cosas y después va construyendo cosas. Yo siempre pensaba más en tema de cosas que funcionan en automático, no pensaba en activos. Ahora, Clienti sí. Clienti ya... en la época de Clienti, en un momento vos empezaste con, esto es increíble. Me acuerdo que en una charla que estábamos caminando y claro, es como un activo, es como un departamento, y también por eso hicimos el esfuerzo de ciertas cosas, pensarla de esa manera y construirla de esa manera ya desde el inicio, y por eso digo, porque esto en muchas empresas se puede aplicar. Por ejemplo, existen pero muchísimas, de hecho hace poco me reuní con una empresa de software, pero que toda la venta y toda la gestión la hacen presencial, por ejemplo. Entonces tienen que viajar y entregarle valor, digamos, yendo en auto y un montón de cosas. Entonces, nosotros dijimos, no, vamos a hacerlo que sea 100% virtual. ¿Sí? Entonces, eso ya te empieza a liberar un poco el activo para... Sí, está bueno. A ver, eso sería como una construcción de activos, pasar de lo presencial a lo virtual. ¿Por qué? O sea, porque, a ver, otro concepto de los activos es cuando yo puedo hacer economía de escala, de alguna manera. Entonces, es como digo, a nosotros nos pasaba, nosotros antes teníamos todas reuniones presenciales, ¿te acordás? Viajábamos a Chile. En Chile teníamos reuniones presenciales que mandábamos a los vendedores. Al principio íbamos nosotros con el metro, con taxi, y el vendedor y el cliente te cancelaba a último momento, estaba a 10 minutos, te gastaste $50 en el taxi, perdiste toda la mañana. El vendedor podía ir a 3 reuniones por día, me acuerdo. Cuando dijimos, bueno, pasemos a lo virtual, antes de pandemia, claro, porque una cosa es obligatorio y otra cosa es planificado. Tuvo su costo, pero tuvo su upside en esto, en que sea más
más activo digital, sí, 100%. Pasó a que, por ejemplo, los vendedores pueden pasar de 3 reuniones por día a 7 reuniones por día. Eso es economía de escala. Con poco esfuerzo consigo mucho resultado. Otra forma de economía de escala es el software por definición es, lo produzco una vez, me cuesta un montón de plata, pero después lo alquilo en muchas partecitas. Sería como un gran edificio, ¿no? 100%. Por ejemplo, entonces, si vos no sé, sos un estudio de abogados, y bueno, está bien, para tener 10 clientes necesitas una persona, pero para tener 20 necesitas 2 personas, para tener 30, 3 personas, tenés una forma de escalar, pero es más bien lineal. Hay negocios que uno los puede pensar de base y que son más exponenciales, o sea, y que a veces tener 1000 clientes te cuesta lo mismo que tener 10. Entonces ahí todo el objetivo es en escala y en crecimiento. Y otra cosa que uno puede pensar, me parece también, para que tu negocio se convierta en un activo digital, es pasar del, como se dice, como del sincronismo al asincronismo. O sea, lograr que la entrega de valor pueda ser en cualquier momento, ¿sí? Porque una cosa es, sí, bueno, eso, soy un estudio de abogados y tengo que estar en el horario laboral. Y otra cosa es, por ejemplo, no sé, o si yo, por ejemplo, voy a dar un curso y lo hago presencial y toda la gente tiene que venir. Y otra cosa es ya si lo hago grabado en un video y que la gente lo vea cuando quiera. Eso también te da como exponencialidad desde el punto de vista de que, bueno, o sea, mientras la gente está consumiendo y te está pagando, vos ya estás construyendo el próximo curso, o estás construyendo el próximo software, o construyendo el próximo negocio que vas a hacer. Entonces, hacerlo que sea asincrónica la entrega de valor dentro de lo que uno pueda. Y digo asincrónico, y yendo al extremo, cuanto menos el dueño esté metido, cuanto más lo puedan entregar otras personas, o bueno, cuanto más automático sea, llegando al extremo, más. Incluso el ejemplo de estudio de abogado. ¿Te acuerdas, Feli, que vos tuviste un proyecto? Tuve un proyecto. de estudio de abogados. Estaba bueno el concepto porque era como que hago publicidad, recordame a ver si era así, hago publicidad para captar leads. ¿Era para abrir sociedades o qué era? Claro, yo me di cuenta que abrir una sociedad te deja muchísimo margen porque para el abogado es un segundo. Claro. Para el abogado vos le haces un segundo. Perdón, si hay un abogado seguramente lo diga. Pero digo, relativamente sencillo el trámite de abrir una sociedad. Se cobra bastante bien. Tenés un montón de negocios anexos que le podés vender a la persona, servicio de contable, registrar la marca, un montón de otras cosas. Entonces es espectacular el negocio de abrir una sociedad. ¿Qué es lo difícil? Claro, que el estudio de abogados con suerte tenía un nuevo cliente por mes. Esa era la parte difícil. Entonces ahí la parte, lo divertido era, che, si logramos generar 30 clientes por mes, entonces era una locura porque empezás a hacer el estudio de una forma exponencial y bueno, después sí puedes hasta inclusive tercerizar o delegar la parte de la creación de las sociedades y vos, bueno, pones la marca y la parte del marketing. Sí, bueno, vos lo que trataste de desarrollar es un activo. Básicamente dijiste, no soy abogado ni conozco nada, pero vamos a trabajar con un estudio de abogados que nosotros le vamos a mandar muchos leads, mucho tráfico de gente que quiere abrir una sociedad. Entonces, eso es una parte que está bien, tenías que armarlo, pero una vez que lo armabas, medio que quedaba funcionando. Tenías que invertir en publicidad, pero quedaba funcionando con relativamente poco esfuerzo. Al estudio de abogados también le dabas algo muy rentable que le llevaba relativamente poco tiempo. Entonces, eso es pensar un negocio tradicional como un activo. Al final, tal vez, no me acuerdo, no lo seguimos por un tema de, justamente, con el estudio de abogado era muy difícil de coordinar todo esto. Sí. Pero si no hubiera sido por eso, me parece que hubiera sido muy buen negocio. Sí. Y lo que tiene espectacular para mí los activos digitales acá en concreto, es que un activo, creo que los tradicionales, vos, imagínate, te compras un departamento en Estados Unidos, buenísimo. Tenés una renta todos los meses de $500. Espectacular, o sea, ya imagínate que lográs tener 4 departamentos, 5 y decís, uy, ya tengo un ingreso pasivo que me está generando. Entonces, bueno, un departamento, $500, es espectacular. Ahora, con los digitales, lo que se puede hacer es que vaya siendo creciente la renta. O sea, que ahí entre en la curva exponencial, que es la curva que, bueno, para mí que es así. Entonces, de hecho, a nosotros nos pasó. Che, estamos teniendo $500 todos los meses de ingreso por este activo que construimos. Y de repente, no sé, a los 2-3 meses, che, estamos teniendo $2.500. Che, estamos teniendo $10.000 recurrentes. Che, estamos teniendo $30.000 recurrentes. Estamos teniendo 50. Y como que se empieza a armar la curva con el mismo activo, ¿eh? O sea, no es que me tuve que comprar 200 iguales. Claro. El mismo. ¿Qué es lo que haces? Le empezás a encontrar la forma para que funcione. Como es asincrónico, la entrega de valor no es necesaria que le dé un humano y un montón de cosas. Ok, sí, vas invirtiendo más en publicidad, como que por ahí lo vas alimentando, pero en vez de dejarte $500 todos los meses, que eso ya es espectacular, porque decís, hey, de forma pasiva, yo estoy dedicándome a construir otra cosa, pero me está entrando ese dinero y encima se te va volviendo exponencial.
O sea, eso para mí es una locura y es lo que tiene súper increíble el activo digital en concreto. A ver, ¿qué renta te deja $500? O sea, para generar una renta pasiva de $500, uno necesita más o menos $100.000 de capital. 100%. Sin embargo, en la empresa no es nada difícil generar una renta pasiva, entre comillas, de $500. Otra ventaja de los activos digitales por los activos físicos es que, imagínate vos te compras un departamento, vamos a hablar de Argentina, te compras un departamento en Argentina. En un momento está dejando, en Argentina pasa que a veces deja muy buena renta, a veces no. En todos los países pasan cosas de crisis, de seguridad, de que a veces ganó más, a veces ganó menos. Ahora, vos te compras un departamento, vos no podés agarrar ese departamento y llevártelo a otro país. El activo digital es un poquito más móvil dentro de todo, porque si yo, no sé, imagínate que, volviendo al ejemplo del podcast, decimos, che, mirá, justo en Argentina ahora está un poquito complicado. Bueno, ok, vamos a promocionarlo en otro país. Entonces es como que si agarraras tu casa, la levantaras y te la llevaras a otro país, entonces es como mucho más flexible. Y vos puedes estar en cualquier país, vos puedes estar en la playa. Eso también, claro. Entonces eso es espectacular. Me acuerdo una vez que vos me dijiste, che, ¿sabes lo que pienso a veces? Me dijiste, yo no sé si me sobran $1.000 porque bueno, de lo que gasto y lo que me sobró en el mes, te digo la verdad, prefiero invertirlo en la empresa que en una acción. Me deja, pero muchísima más rentabilidad. O sea, me acuerdo que me dijiste eso. Y está buena esa pregunta. Digo, no sé, la gente nos escucha en su empresa. O sea, dirías eso y dices, la verdad que si tengo dinero extra me conviene invertirlo acá. A ver, es verdad que comparando con el bono del Tesoro de Estados Unidos, tiene más riesgo la empresa, pero es un riesgo que uno controla y lo conoce a la perfección, ¿no? Y es re interesante eso, porque entonces uno empieza a invertir en vez de afuera, adentro en su empresa. Sí, si considero su empresa un activo y un activo digital, y ahí tiene... Hay que distinguir muy bien entre activo y gasto, porque Claro. uno dice, che, invierto en mi empresa, ¿en qué invierto? Y no, cambié el piso. Sí, pero ¿por qué es un activo ese? Ya es un gasto que no va a tener retorno y encima está muy metido con el riesgo en general de la empresa. Yo creo que Feli y nosotros tendríamos que hacer como un fondo de inversión interno en algún momento. Porque, a ver, una cosa es invertir en la empresa, que a mí, bueno, ya me pasó que por reinvertir todo en mi empresa anterior me fundí, perdí prácticamente todo. Entonces tampoco está bueno como meter por meter. No era una inversión, era seguir metiendo por meter. O fue una inversión, pero tiene riesgo. Y por ahí te tocó la parte del riesgo, la parte negativa del riesgo. Pero no estaba tan vista como una inversión, estaba vista como meter plata en el negocio. Claro. Si nosotros decimos, che, a ver, podemos hacer como inversiones internas, y esto lo digo para cualquiera que pueda hacer. Inversiones internas, pero como si fuera un fondo aparte, ¿no? Como que digo, che, invierto esto en mi negocio, pero mi negocio me tiene que justificar. Le pongo un objetivo. Le pongo o sea, un mi objetivo. idea es, yo invierto esto, pero de acá a un año me tiene que generar esto extraordinario. Y tiene que ser algo que no quede como gasto fijo, ¿viste? Hay que mirarlo muy bien. Entonces, como que uno, como dueño, se puede poner en la mentalidad de desarrollar activos dentro de una empresa, digitales o no digitales. Lo que pasa es que para mí digitales tienen tantas ventajas sobre los demás que no tiene sentido. Incluso para las empresas que producen. Porque la empresa que produce, tal vez incluso en algún momento puede dejar de producir, generar una gran marca y después mandar a tercerizar la producción. Porque la marca la tiene uno y el precio, el sobreprecio, lo pone uno. ¿Sí? De hecho, la marca es un activo, no sé si digital, pero es virtual. O sea, no es un activo físico, es un intangible. Pero de hecho, cuando una empresa se vende, y a veces hasta creo esto, no sé, creo que hasta en los libros contables figura, Claro. Figura lo que es la marca. Entonces, ¿pero qué es eso que vale la marca? Y es un montón de cosas, pues es la confianza que uno genera, todo lo que uno invierte, todas las relaciones que uno hizo, todo eso se traslada a la marca, que es muy difícil porque es un intangible. Pero por algo cuando, sí, no sé, o cuando un cantante saca un cantante muy conocido saca una nueva canción y sí, ya directamente tiene una base de escucha de un montón de personas, bueno, eso es por la marca que la persona fue generando. Sí, y las empresas no piensan en esto, que se suelen pensar muy de corto plazo, pero no tienen por qué porque es muy difícil el concepto. Pero bueno, ahora que escucharon este podcast ya no hay excusa, ¿no? Entonces, empezar a desarrollar. Yo te quería preguntar si tenés algunos otros ejemplos muy fáciles de implementar. No sé si pensaste en cosas específicas de activos digitales que sean prácticos. Digo, bueno, quiero empezar con el tema de activo digital. ¿Cómo hago? A ver, a modo de listado, todo lo que es inversión en publicidad, yo voy a invertir esto y quiero tener este retorno. Eso me parece que es una forma de pensarlo. La parte que dijimos de la base de contactos, eso hay que empezar a verlo como un activo. ¿Qué hay que hacer con la base de contacto? Bueno, tenerla ordenada, centralizada y activa, ¿no?
y que te dé retorno. Es como tener, como comprarte un piso, un departamento, pero no alquilo, bueno, una vez cada tanto, si alguien me pide, y no le sacas retorno, lo tenés ahí perdido. Sí, no lo limpio, no lo renuevo, se rompe un caño, no lo arreglo, bueno, va perdiendo valor en el tiempo. Sí, 100%. Entonces, eso y después todo lo que fuimos diciendo de intentar transformar nuestra empresa, pensarla como un activo, si podemos, como un activo digital, por todas estas ventajas de la virtualidad, de que podemos moverlo por un montón de lugares. No, y empezar a construir nuestra empresa hacia ese lado. Sí, sí, perfecto. Y todo apalancado, bueno, por el marketing digital. Sí, como siempre decimos, el dueño de negocio tiene que conocer de marketing. No puede delegar la responsabilidad en una agencia o en un freelance. Es parte de la esencia de su negocio. O sea, cada vez lo digo más, por lo menos el 30% del tiempo del dueño de una pyme tiene que estar dedicado a marketing, posicionamiento, venta, construcción de activos digitales. Si no está haciendo eso, va a quedarse atrapado en la operación durante mucho tiempo. Y tal vez le va a ir relativamente bien, pero no se va a poder ir de vacaciones, no va a poder crecer, no va a poder salirse de la operación. Así que bueno, no sé si querés hacer como un resumen de... Sí, no, el resumen es, entendamos que tenemos que generar ingresos que nosotros sepamos con los que contamos en nuestra empresa, ingresos recurrentes, y que todo lo que trabajemos esté siendo por el extra, por hacer crecer esa recurrencia. No por, si dejo de trabajar se me cae todo y vuelvo a cero. ¿Sí? Entonces, con todo esto que dijimos, hay que intentar, creo que construir para ese lado, para que uno haga lo que quiera. O si querés ganar el doble, seguís invirtiendo para ganar el doble. Si vos querés estar más tranquilo y poder relajarte o trabajar la mitad de tiempo, poder hacerlo porque tenés un ingreso recurrente ya construido en tu empresa. Creo que es súper importante y también hace que uno disfrute el emprender o el ser empresario, digamos, de una forma distinta, porque uno hace lo que quiere. Si quiero ganar más, puedo dedicarle más. O si quiero bajar un cambio, puedo bajar un cambio. Bueno, y para que pasen a la acción, les sugiero que más allá del concepto general de este episodio, se queden con qué activo específico, chiquito y muy fácil de aplicar pueden construir para su empresa. Y bueno, lo piensen y lo ejecuten el próximo mes, a ver si se comprometen con eso. Así que bueno, terminamos este episodio. Recuerden que, bueno, si todavía no están suscriptos, suscríbanse. Nos pueden escuchar por Spotify, Apple Podcasts, cualquier plataforma de podcast, por YouTube. Si nos quieren ver, porque estamos grabando así como medio pro a 2 cámaras, cada vez de a poquito, un poquito mejor. Y eso, nos vemos la próxima semana. Chau.